interino de Brasil, Michel Temer, adelantó algunos lineamientos de su proyecto económico. Necesita bajar la inflación, necesita bajar el gasto público, necesita tantas cosas. Temer, vemos un informe. El interinato de Michel Temer en Brasil será un periodo de ajuste económico que tiene como objetivo declarado reducir el gasto público, bajar la inflación y equilibrar las cuentas fiscales. La economía brasileña se encuentra en una recesión aguda. El Producto Bruto Interno cayó 3,8% en 2015, se proyecta una contracción similar para este año y crecimiento cero en 2017. El desempleo es del 11% con tendencia a aumentar, en tanto la inflación ronda el 10% anual. Si bien en su discurso de asunción, Temer hizo promesas de continuidad de los planes sociales y los derechos adquiridos durante los 13 años del PT en el poder, hay señales que siembran dudas sobre la vigencia de la ayuda a los sectores más postergados. También se anticipan profundos cambios en las leyes laborales y en el sistema previsional, que ya fueron rechazadas por sectores sindicales que prometen dar pelea en las calles. Aunque el ministro de Economía designado por Temer es Henrique Meirelles, presidente del Banco Central durante los 2 mandatos de Luis Ignacio Lula da Silva, su gestión podría tener un rumbo muy distinto al periodo anterior. Meirelles cuenta con el respaldo del Banco Santander y buena parte del empresariado. Ya anunció que revisará las cuentas de grandes empresas estatales como Petrobras, Correios y los 3 bancos públicos de Brasil. El resultado de esas auditorías podría ser la privatización parcial o total de las compañías. Por otro lado, el nuevo titular del Banco Central es otro hombre del establishment financiero, Ilan Goldfein, economista jefe del Banco Itaú, el mayor banco privado del país y con vínculos con Wall Street. Tanto Temer como Meirelles se negaron a anticipar hasta el momento cuáles serán los nuevos lineamientos de la política económica hasta no revisar todas las cuentas públicas antes de anunciar nuevas medidas. Una señal del posible rumbo del gobierno interino, la suspensión de la construcción de 11.250 viviendas del programa Mi Casa, Mi Vida, uno de los planes más populares y destacados del gobierno del PT. Otra idea que analiza el gobierno y que traerá malestar es la suba de impuestos para equilibrar el déficit fiscal. La ortodoxia marca que muchas opciones Temer no tiene, ¿no, Raúl? Quiero decir, o más impuestos, o más deuda, o más emisión, en principio. Ayer, mejor dicho, hubo anuncios que hizo el ministro Meirelles que tienen que ver con el déficit, que es el doble, efectivamente, de lo que había anunciado el equipo de Dilma Rousseff. Se habla de 48.500 millones de dólares de déficit, el mayor rojo de la historia del Brasil. Qué momento para conducir Brasil y con estas, digamos, contradicciones, ¿no? Sí, la ortodoxia primero se fija en los objetivos y después le encuentra las excusas, digamos. El tema, digamos, todo esto que decís, al lado de la recesión que tiene Brasil, es nada. Digamos, el principal problema que debería encarar Temer o cualquier gobierno de Brasil es cómo rescatás a esa economía de la recesión furibunda que está teniendo y en la cual justamente entró por las recetas de la ortodoxia que la propia Dilma terminó adaptando, digamos, son las recetas de las metas de inflación y del Banco Central, el ajuste monetario, el control del déficit fiscal, una inflación que en términos históricos y en términos internacionales no es tan alta tampoco de Brasil, no es el gran problema de Brasil una inflación del 10%, sí le preocupa un desempleo que sigue creciendo paulatinamente y ya está en el 11% y con más cantidad de trabajadores buscando empleo, es decir, trabajadores que ya no están conformes con el empleo que tienen o no se sienten cómodos con eso. La estadística marca un crecimiento que es casi del triple de la cantidad de trabajadores nuevos trabajadores que buscan empleo con respecto al aumento del desempleo. Es decir, que 2 trabajadores activos están buscando empleo a la par que hay un trabajador inactivo que está buscando un empleo que no tiene. El problema es que este planteo del déficit se está haciendo sobre base de algunos planes sociales muy importantes, inclusive el plan de educación, por un lado, que en el proyecto ya votado y aprobado planteaba en pocos años llevarlo del 6 a 10 puntos del PBI la partida para educación. Esto obviamente se está revisando. El tema de la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, que también significa otros 6 puntos del PBI.
esto frente a una deuda que creció hasta el 70% del PBI y se lo puso en el primer plano para decir, bueno, rápidamente hay que resolver esto. Entonces esto implica ajustes en todos los otros planos. Un gobierno que, el de Temer, que si bien es un gobierno interino, porque esto es lo que marca la condición, la resolución constitucional que tuvo el tema del desplazamiento de Dilma, está actuando como si fuera un gobierno de oposición que viene con un plan que es justamente el opuesto, el contrario de lo que se aplicó hasta ahora. Ahí es donde me parece que se provoca cierto ruido, cierta crisis que me parece que es lo que va a ser el elemento central en lo político de estos 180 días que tiene de mandato. José. Sí, articulando con lo que decía Rulo recién, desde que Brasil recuperó la democracia en el 85 y la muerte de Tancredo Neves, hubo dos gobiernos de reforma profunda. El de Fernando Henrique, que fue el gobierno que logró restabilizar la economía brasileña, relanzar el crecimiento, acabar con la inflación y hacer un ajuste neoliberal, una reforma neoliberal que no terminó de desarticular del todo, pero que sí desmontó parte del consenso desarrollista que guiaba la economía o que había guiado la economía brasileña hasta el momento, y el gobierno de Lula, que fue el que le dio vuelta a la situación social a Brasil. Ya sabemos que se creó una nueva clase media, bajó la desigualdad como nunca, bajó la pobreza como nunca, bajó la indigencia, casi acabó con el hambre, una serie de reformas sociales que permitieron cambiar en parte la cara social de Brasil. Mi pregunta es si un gobierno con escasísima legitimidad como el de Temer, surgido de un semigolpe parlamentario, por usar alguna expresión, con un presidente que tiene el 8% de imagen positiva, en el mejor de los casos, puede hacer una reforma profunda como la que se está planteando. Yo tengo mis dudas. Algo muy chiquitito para que pasemos a Jorge, pero hay un concepto de Norberto Bobbio que habla del mínimo civilizatorio, que a mí es un concepto que me interesa porque me da la impresión de que en la región muchos de los presidentes no lo contemplan, porque aparece como, ¿cómo no nos agradecen todo lo que hicimos? No nos agradecen, no es así. La gente quiere otra cosa una vez que tiene lo básico. Se van construyendo pisos, El tema es que no se descienda de esos pisos. Yo creo que parte del cambio de orientación que estamos viendo en la región, el riesgo es que el piso de inclusión social que se construyó en los últimos 10, 15 años está empezando a bajar o está en riesgo de empezar a bajar. Jorge. Y la resistencia en este caso que ha recibido Temer de parte de empresarios y de parte de gremios. Pero hay una realidad. ¿Qué presidente le conviene al Congreso? Un Congreso que tiene 26 partidos. Le conviene un presidente débil. Dentro de 4 meses habrá elecciones en Brasil, serán elecciones municipales. No serán una prueba de fuego para Temer, pero evidentemente sí marcarán el pulso de la política en Brasil. Esto frente a la posibilidad de que varios de los legisladores sean juzgados, y esto frente a la posibilidad de que Aécio Neves, el último candidato presidencial, también sea juzgado por un escándalo de corrupción cuando era gobernador. Entonces, frente a esto, ¿conviene tener un gobierno asentado y fuerte? No, conviene tener un gobierno débil que en cierto modo pueda ser maleado, tanto por los gremios, tanto por la Fiesp, que es la Unión Industrial en Brasil, es decir, son los industriales fuertes de San Pablo, que lo están presionando y le están diciendo, mira, esto de despedir 100 personas por día del Estado, como ha ocurrido, y el caso emblemático fue el del camarero de Planalto, no sirve. Es decir, necesitamos algo superior, algo mayor, algo más fuerte. Esas señales fuertes no quieren decir que venga de un gobierno fuerte, sino que viene de un gobierno que se tiene que apoyar en esos sectores justamente para conservar la gobernabilidad. ¿Cómo lo ves, Natalia? Sí, enganchándome ya con lo que dice Jorge, te diría que la intención de voto sobre Temer es de un 2%, es muy poco. Pero yo quiero ir hacia la salida por primera vez del gobierno interino de Brasil hacia el exterior. José Serra hace su primera salida hacia la Argentina. Pero me gustaría plantear también incógnitas en cómo va a influir y si influye en la economía estas macropolíticas o los lineamientos diplomáticos que Brasil dice ha cambiado. Serra, en su toma de posesión, dijo que Argentina... El canciller. Serra es el canciller, por eso el canciller de gobierno interino. Argentina, Estados Unidos, México, Unión Europea. Él dice que los intereses del partido no deben estar en las alianzas que se construyen desde el exterior y propone una política diplomática, un Brasil no ideologizado y más comercial. ¿Qué es lo que se viene aquí? Yo creo que hay una sintonía en la región ahora con un golpe fuerte, ir hacia un Mercosur abierto
flexibilizado, terminar con una cláusula que impide acuerdos con terceros países y acercarse hacia la Alianza del Pacífico. Terminar con los acuerdos sería entonces ir a acuerdos de libre comercio entre países, pese o sea, a... no terminar con los acuerdos, sino dar de baja una cláusula que prohíbe acuerdos con terceros países de manera bilateral y que impone al bloque acuerdos en bloque precisamente. Esto no se puede hacer por la sociedad que se estableció, e ir hacia una flexibilización. Por ejemplo, hace años Uruguay intentó acercarse hacia Estados Unidos con acuerdos. No se les permitió. En su momento ni el PT ni el gobierno kirchnerista lo aceptaban de esta manera. Con el correr del tiempo esto se fue presionando. El Mercosur está muy paralizado, pero ahora la incógnita es si esa es la solución y si las industrias lo van a permitir. Un Mercosur hiperabierto va a ser posible, y cómo se va a solucionar. Digamos, la incógnita es también cómo se va a resolver eso en el marco de un final acuerdo con la Unión Europea. Hoy no lo vamos a resolver. Serra está aquí el lunes, lo reciben Malcorra y Macri, eso es. Hoy nosotros no vamos a resolver esta incógnita, y lo que tenemos es todavía mucho más para compartir con ustedes en esta edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Cuando volvamos, una revolución acallada. Mientras la prensa mundial recordaba con distintos análisis los 50 años de la Revolución Cultural China, el gobierno de Xi Jinping eludió el debate sobre un proceso crucial en la historia del siglo XX.